Estamos en una serie que se llama Bajo el altar de Dios. Y cuando nosotros vemos los personajes del Antiguo Testamento, muchas veces decimos, wow, este hombre es increíble. Pero muchas veces nosotros ignoramos el trasfondo de los personajes del Antiguo Testamento. Y me gustaría en esta mañana estudiar la vida de un hombre que admiramos mucho, que Dios mismo dijo, yo soy el Dios de este hombre. Pero cuando nosotros vemos o escuchamos muchas veces los mensajes, pocas veces escuchamos el trasfondo que había en la vida de él. Así que hoy vamos a aprender cómo él llegó hasta el punto en que él se postró y adoró a Dios, pero vamos a ver el proceso que le llevó a él llegar hasta ese punto. Vamos a hablar acerca de la vida de Jacob. Y vamos a estar estudiando desde el capítulo 25 de Génesis. Y bueno, no vamos a leer todos los versículos, pero les voy a dejar una pequeña tarea. Si esta semana tienen la oportunidad de leer desde el capítulo 25 hasta el 48 de Génesis. No es mucho, ¿verdad? Pero sería bueno que ustedes pudieran aprender toda la historia y que puedan por ustedes mismos darse cuenta todo lo que pasó este hombre. Así que bueno, muchas veces en nuestra vida nosotros queremos tener bendiciones por los negocios equivocados. Lastimosamente, cuando nosotros andamos en busca de algo mejor, nos apoyamos en los medios equivocados. Por ejemplo, nosotros queremos bendición para nuestra familia, pero muchas veces buscando esa bendición para nuestra familia, el trabajo nos quita el tiempo con Dios. ¿Sí o no? Por ejemplo, yo fui al seminario y cuando yo estaba ahí en el seminario, yo tenía muchas tareas. Y entonces hubo ocasiones donde yo me alejé de Dios por querer cumplir todas esas tareas. Ahora, estamos buscando cosas buenas, pero muchas veces lo hacemos por los medios incorrectos. Y nunca se me olvida la historia siempre me gusta contar historias que me pasan, porque es más fácil cuando estoy escribiendo recordar algo que me ha pasado que estar buscando una historia específica. Pero yo estaba con mi primo y nosotros éramos personas que no teníamos mucho dinero. Así que siempre mis papis estaban buscando cómo proveernos y nosotros estábamos solos en la casa. Así que de repente se nos ocurrían algunas ideas. Un día nosotros quisimos ir a buscar un poco de dinero por nuestra propia cuenta. Así que decidimos ir a algunos amigos y recoger algunas latas de aluminio. Y recoger todas esas latas y después llevarlas a una recicladora para que nos dieran dinero. Las compraban por libra. Así que fuimos a varios basureros y anduvimos ahí caminando por muchos lugares. Y lo hicimos y ganamos dinero el primer día. Y eso fue bueno. Después compramos un refresco, unos snacks y estábamos felices. Pero hubo varias ocasiones más adelante donde tuvimos la oportunidad de ir y hacer lo mismo. Ya nos estaba gustando el negocio. Y uno de los muchachos que andaba conmigo era mi primo. Ahora, a él se le ocurrió una brillante idea. Él dijo, cuando nosotros recojamos todas estas latas, como ellos la compran por peso, no lo compran por volumen, usted puede llevar un saco así de grande y solo le van a dar un poquito de dinero. Entonces nosotros, para no andar cargando algo tan grande, las aplastábamos. Pero mi primo dijo algo. ¿Saben qué? Debemos de poner un poco de tierra adentro de las latas o unas piedritas para que eso pese más y nos den un poco más de dinero. ¿Y saben qué dijimos todos? ¡Qué excelente idea! Así que tratábamos de ganar dinero, pero por los medios incorrectos. Así que no saben lo horrible que fue un día que llegamos a ver estas latas y estábamos sudando y teniendo mucho miedo porque las personas habían dicho que iban a revisar el producto que nosotros les estábamos vendiendo. Esos fueron unos minutos tan horribles porque nosotros sudábamos y teníamos tanto miedo de que nos iban a descubrir.
Gracias a Dios. Bueno, este, al final no nos descubrieron, nos dieron el dinero y entonces nosotros tuvimos las ganancias. Pero cuando leemos las historias, específicamente la historia de Jacob, vemos un hombre queriendo ganar cosas por su propia cuenta, pero muchas veces olvidándose de Dios y queriendo hacer negocios malos que no traían nada de gloria a Dios. Y vamos a ir aprendiendo cómo Dios llevó hasta este hombre, hasta un punto donde él levantó un altar para adorar a Dios. Pero vamos a aprender que fue un proceso. Y vamos a pensar en nuestras vidas. ¿Nosotros queremos pasar ese proceso tan doloroso que pasó este hombre? ¿O queremos empezar a corregir nuestras vidas desde ahora para evitarnos las heridas que nos pueden traer las malas decisiones? Algunas de las cosas una de las cosas que quiero notar en la vida de Jacob es que él no confió en las promesas de Dios. Y quiero que vayamos al versículo 23 del capítulo 25. Dice el versículo 23, los que tienen Biblia, por favor, dice: y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serían divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ahí está hablando Dios con los padres de Jacob. Y sabe que desde antes que Jacob naciera, Dios había prometido que él lo iba a bendecir. O sea, que la bendición no iba a venir por los esfuerzos de Jacob, sino que Dios ya había predeterminado que él iba a ser bendecido. Ahora, la bendición que el padre daba a los hijos era para el hijo primogénito. Había más bendición. Así que aquel hijo primogénito, el primer hijo que nacía, tenía doble porción de la herencia. No solamente eso, cuando el padre moría, él iba a ser el jefe de toda la familia, como el jefe de toda la tribu, el que mandaba. Así que eso era una gran bendición. Pero vino este hombre y no confió en las promesas que Dios le había dado. Ya vamos a ver por qué él no confió. Pero en el versículo 25, en el versículo 31, perdón, capítulo 25, vamos a ir rápidamente y dice: y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Cuando nacieron eran 2 gemelos. Ahora, nacieron al mismo tiempo, en el mismo parto ahí, pero el que salía primero era considerado como el primogénito. Entonces eran 2 hermanos, era Esaú y el otro era Jacob. Entonces, Esaú nació primero. ¿A quién le pertenecía la bendición de la primogenitura? A Esaú. Así que él tenía la bendición, pero dice que un día Esaú salió como acostumbraba, a cazar animales. A él le gustaba andar ahí en la calle para traer comida a la casa, pero dice que a Jacob le gustaba estar en la casa. Es de los muchachos que les gusta ahí estar en la casa cocinando, son más hogareños. El otro era así, de la calle. Entonces dice que llegó con mucha hambre y se aprovechó de la situación de su hermano. Le dijo a Jacob, Esaú le dijo: ¿sabes qué? Tengo un poco de hambre, regálame un poco de eso que estás haciendo. Y vino él y se aprovechó de la situación de su hermano y le dijo: véndeme tu primogenitura. O sea, todas las bendiciones que tú vas a tener, que mi padre te va a dar, yo quiero tenerlas. Y como aquel estaba muriéndose de hambre, entonces le vendió la primogenitura. Por una sopa, por un poquito de comida, despreció todas las bendiciones que Dios tenía preparado para él. Pero no solamente Jacob era un engañador, no solamente engañó a su hermano, también engañó a su padre. Dice en el capítulo 27, versículo 18, dice: entonces fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito.
he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros hemos vivido en familias donde hay un favorito en la familia y hay un hijo favorito. Ahora, déjeme decirle que Jacob era el hijo favorito de su mamá y Esaú era el hijo favorito de su papá. Entonces un día Esaú le dijo, te voy a dar hoy la bendición. Cuando el padre bendecía a su hijo, eso significaba mucho, porque todo lo que el padre declarara para su hijo generalmente se iba a cumplir. Entonces lo iba a bendecir. Entonces le dijo, yo ya estoy casi para morir. De hecho, Isaac era el padre, casi no miraba. Él casi no reconocía a las personas. Escuchó que se acercó Esaú. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Casi estoy para morir. Ve, caza un animal y hazme una sopa, hazme un guisado, hazme algo rico. Y después de que tú me hagas esa comida, yo te voy a bendecir. Dice la historia que la madre estaba escuchando cuando el padre le dijo eso. Entonces aquel se fue a cazar y después la mamá vino rápidamente y le dijo a Esaú, vamos a hacer algo. Tú vas a agarrar la bendición de tu hermano, vamos a engañar a tu padre. Y dice que uno de ellos tenía mucho vello en su cuerpo y entonces el papá reconocía a sus hijos por el olor también. Y entonces la mamá planeó algo y ella rápidamente cocinó y después le dijo, ponte la ropa de tu hermano y después le puso una ropa como de cabra o algo así para que al tocarlo el papá dijera que era Esaú. Al final, con la ayuda de la madre, Jacob engañó a su padre. Y al final, el padre le dio la bendición a Jacob y le dijo, de ti saldrán grandes naciones, se te multiplicarán todas las cosas que haga, y engañaron a su padre. Haciendo un paréntesis aquí, me gustaría hablarle específicamente a los padres. Déjeme decirle que dentro de una familia, el tener hijos favoritos o el tener un favorito muchas veces va a debilitar la unidad en la familia. Por eso tenemos que tener cuidado. Causará problemas si no cuidas eso. Tendrás una familia destruida por el favoritismo y la envidia entre ellos mismos. Tengamos cuidado del favoritismo dentro de nuestra familia. Y lastimosamente hay familias que están pasando por esto justo ahora. Y muchos de ustedes todavía tienen sus hijos pequeños y pueden evitar ese tipo de cosas. Así que ese era un pequeño paréntesis. Pero también me gustaría decir algo. Los patrones de conducta que los hijos están viendo en sus padres quizás se repetirán en la próxima generación. Vemos que Isaac viajó hasta otra ciudad con su esposa Rebeca y dice que él dijo, mi esposa es tan bonita y yo tengo miedo de que algo vaya a pasar, que los hombres me vayan a matar y que me la tomen, entonces yo voy a mentir. Y dijo, yo voy a decir que ella es mi hermana, no voy a decir que es mi esposa. Y cuando llegaron a un pueblo, él dijo, ella es mi hermana. Y después un rey quiso tomar a su esposa como la esposa del rey, pero al final se dieron cuenta de que ella ya estaba casada y se causó un gran problema. Bueno, esa fue una mentira. Ahora vemos a la esposa mintiendo a su esposo y vemos al hijo engañando al padre. ¿Qué es eso? Una repetición en la generación siguiente de una mentira. Ahora, cuando los hijos están viendo el carácter de los padres y el comportamiento, muchas veces se van a repetir los mismos errores que
nosotros estamos haciendo o que los padres están haciendo. Ahora, en este preciso momento, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a enmendar o vamos a encaminar nuestra vida de tal manera que nuestros hijos puedan ver un cambio para que en la futura generación eso no pueda pasar? Déjeme decirle que la Biblia dice, en el camino que tú instruyas al niño, en ese camino él va a permanecer. ¿Cuántos han escuchado ese versículo? Instruye al niño en su camino, pero muchas veces lo tergiversamos, ¿verdad? Decimos, bueno, yo lo llevo a la iglesia y ahí para, él siempre va a ir a la iglesia. Pero lo que significa eso es que el comportamiento que ellos vean en ustedes, ese es el comportamiento que ellos vayan a tener en el camino que usted lo instruya. Si los niños ven que lo más importante para usted es la iglesia, si lo más importante para usted es Cristo, ¿sabe qué va a ser lo más importante para ellos? Jesucristo. Pero si ellos no ven esos patrones de conducta, lastimosamente, más adelante usted los va a ver tomando malas decisiones y se va a decir ¿por qué? Bueno, esto fue lo que yo le enseñé, inconsciente o conscientemente. Cerramos ahí el paréntesis. Jacob era un hombre que siempre trataba de arreglar las cosas por sus propios medios y no le importaba aplastar a cualquier otra persona con tal de llegar hasta el punto que él quisiera llegar. Pero esas cosas malas que él hacía lo llevaron a tener algunas crisis en su vida. ¿Y cuántos de ustedes han tenido crisis en su vida? Crisis en su vida no es cuando usted va con un carro para arriba, ¿verdad? Crisis en su vida, no. En su vida. Nosotros, muchos hemos pasado por problemas y nos encontramos luchando con algo por decisiones que hemos tomado en el pasado. Ahora, déjenme mencionar algunas crisis que pasó en la vida de Jacob. La primera crisis fue la crisis de Betel. Y entonces, la primera crisis la pasó después de tener que huir por la furia de su hermano. Claro que sí, ¿quién no se iba a enojar si su hermano Esaú fue engañado? Dice, se le robó lo que a él le pertenecía por derecho. Y vemos que se enojó tanto. Así que Jacob tuvo que huir. Y cuando él huye, se va a donde un tío de él. Dice que era hermano de Rebeca, el hombre que vivía en otra tierra, y él tuvo que irse para ahí. Ahora, cuando él fue, justo antes de llegar a esa tierra donde él iba, dice que él se acostó a descansar en este viaje. Y bueno, ahí Dios se le aparece. Me gustaría leer en el capítulo 28, vamos al 28, versículo 17, y vamos a ver lo que está pasando ahí. Dice, y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahora, vamos a entender bien, Jacob, por la furia de su hermano, tiene que salir de su casa, y tiene que ir a otro lugar, porque tiene miedo. Cuando él está viajando hacia otra ciudad, entonces él se siente cansado y dice, bueno, voy a dormir aquí. ¿Y qué hizo? Bueno, puso una almohada ahí. En ese tiempo las almohadas eran unas piedras. Y dice que él puso una piedra para recostarse. No sé cómo podían dormir en ese tiempo, pero era difícil. Bueno, en lo que él está descansando, dice que Dios se le aparece y él tiene un sueño. En este sueño dice que él veía una escalera que iba desde la tierra hasta el cielo y veía ángeles saliendo y entrando, y esa es una revelación de Dios. Entonces, él tiene miedo. El versículo que acabamos de leer, él dijo, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, cuando él se levantó. Y miren lo que hizo Jacob cuando él está en esa crisis, está solo, lejos de su familia, por las consecuencias de lo que había hecho. Y dice que Dios se le apareció. Pero el versículo 20 dice, y hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy,
y me diere pan para comer y vestido para vestir, dice el versículo 21, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Pero en el versículo 15, antes de eso, Dios le había prometido algo. Dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios había prometido bendición a Jacob, pero sabe que un hombre acostumbrado a negociar, un hombre que quiere hacer las cosas por su cuenta, no se conforma con la bendición que Dios le había prometido, sino que ahora viene él y quiere negociar con Dios. Y viene y le dice, Señor, te voy a decir algo, Dios. Dice, si fueres conmigo y si me guardares en este viaje en el que voy, y si me dieres pan para comer y vestido para vestir, está diciendo, dice, y si volviera en paz de la casa de mi padre, solo ahí tú serás mi Dios. Qué increíble. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han negociado con Dios? ¿Cuántos de ustedes, Dios está pidiendo obediencia de nosotros, pero cuántos de ustedes alguna vez han hecho promesas a Dios que no han cumplido? Yo soy el primero. Y muchas personas le han dicho, Señor, si tú me sanas de esta enfermedad, yo te voy a seguir y te prometo que te voy a servir. Dios viene, hace el milagro. ¿Y sabe qué pasa después? Nos olvidamos de Dios. Qué triste, ¿no? Y eso es lo que está pasando en la vida de este hombre. Dios ya prometió bendición, pero él está queriendo negociar, está queriendo torcer el brazo de Dios. Y lastimosamente hay muchas personas que piensan que nosotros podemos torcerle el brazo a Dios. Y bueno, Jacob hizo una promesa de regresar a Dios el diezmo. Ahí en el versículo, el capítulo 28, versículo 22, ¿qué dice? Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hace una promesa a Dios. Lastimosamente, en los versículos que nosotros vemos a continuación, ¿sabe qué pasa? Nunca se menciona que Jacob devolvió el diezmo a Dios. Y sabe, muchas veces nosotros hemos sido tan bendecidos por Dios y hemos dicho, Señor, cuando tú me bendigas, yo voy a poner toda mi pasión para servirte, yo te voy a dar de lo que tú me das. Y cuando tenemos todas las bendiciones, no regresamos nada de lo que Él nos ha dado a Dios. Eso está ocurriendo en la vida de Jacob. ¿Alguna vez has tenido alguna crisis en su vida y ha prometido a Dios algo que pensaste que le cumplirías? ¿Has tratado de negociar con Dios diciéndole, si tú me cumples esto, yo te serviré? Jacob tuvo miedo, se sentía solo, necesitaba la ayuda divina y por eso fue rápido para hablar con Dios, pero pronto sus negocios comenzaron a prosperar y cuando todo prosperó, él se olvidó de Dios. Qué triste. Lastimosamente muchos de nosotros hemos hecho lo mismo. Pero Jacob no solamente tuvo esa crisis, más adelante tuvo más crisis por las malas decisiones que él estaba tomando. Vamos a seguir ahí. La segunda crisis, yo la llamo la crisis de Padan-Aram, porque ese era otro lugar. En el versículo 25 del capítulo 29, vamos al capítulo 29, versículo 25, dice, venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Ahora Jacob está teniendo otra crisis. ¿Sabe qué está pasando con la vida de Jacob? Está viendo en otra persona los defectos de su propio carácter. ¿Qué pasó? Dice que Labán había prometido a Jacob que si él le servía 7 años, le iba a dar a Raquel. Jacob estaba loco, él se había enamorado de Raquel.
Y iba a hacer todo lo posible por casarse con esta mujer. ¿Cuántos de aquí se han vuelto locos? Bueno, no levante la mano. Pero él estaba loco por esa mujer. Y dice que él trabajó esos 7 años y los años me imagino que pasaron, no sé si pasaron difícil o pasaron rápido, pero él quería estar con esa mujer y él trabajó por ella. Pero dice que el día en que se llegó, donde el papá tenía que entregar a Raquel, él le dio a su hermana mayor. Qué feo, ¿no? Y ¿sabe qué es lo más difícil? Que a veces a nosotros nos gusta hacer cosas con otra gente, pero cuando recibimos lo mismo, ahí sí decimos, no, pero ¿por qué me hace eso? Jacob está recibiendo en su vida, está viendo en otra persona los defectos de su propio carácter. ¿Sabe? Muchas veces lo que nosotros hacemos se va a devolver a nuestras vidas. Por eso tratemos a los demás con amor para que nosotros recibamos amor. Tengamos compasión de las demás personas así como Cristo tuvo compasión de nosotros. Y vamos a seguir viendo que el engaño de Jacob no paró ahí. Dice que hace un trato con Labán, su suegro. Y le dice, yo te serví 7 años por Raquel. Yo te serví otros 7 años por Lea. Y entonces dice, tú has prosperado mucho durante el tiempo que yo he estado aquí. Y entonces hacen un negocio y le dice el suegro, ¿cómo puedo pagarte entonces? Y viene este hombre y le dice, bueno, todas las ovejas que tengan un colorcito diferente, todas las que son pintadas, van a ser mías. Y las que son de un solo color, van a ser tuyas. Entonces, hacen ese negocio y dice que Jacob ponía los más fuertes en un lugar y esos eran los de él. Y después los más débiles los dejaba para Labán. Pero aún en eso vemos la bendición de Dios sobre él, porque algunas personas han estudiado este verso y dicen, ¿cómo pudo él cambiar la genética de los animales? ¿Cómo es que él ponía unas varas enfrente de los animales y salían pintados? Y entonces yo me estaba imaginando que eso era algo que él tomaba las varas y las pasaba por la piel de las ovejas y quedaban pintados, pero estudiando bien eso dice que no, que él ponía, no sé si pensando que eso iba a funcionar, ponía unas varas ahí enfrente de los animales y así milagrosamente salían. Yo estoy seguro que Dios era el que permitía eso, pero en su mente él estaba diciendo, bueno, yo lo estoy haciendo, yo estoy engañando a mi suegro. Pero bueno, era Dios permitiendo eso. Y bueno, Jacob promete a su suegro que él va a estar a trabajar por ese salario y que él no se va a ir, que va a seguir trabajando para él. Pero sigue mintiendo, porque en el capítulo 31, vamos rápidamente en el capítulo 31, versículo 2, miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Entonces viene y comienza a tener temor. Dice el 32, 31, versículo 2. Dice, miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era como él había sido antes. Entonces viene y comienza a tener temor de Labán. Y él decide abandonar la tierra donde estaba. Pero lo hace de una manera que no debió hacerlo. Él dice, me voy a ir sin decirle
a Labán. Y un día dice que Labán salió con sus hijos a cuidar las ovejas y él le dice a toda su familia, Lea, Raquel, prepárense porque nos vamos a la tierra de mi padre. Y dice que engaña a su suegro. Entonces, esa es una crisis que él pasó. Él comenzó a tener temor y dijo, porque Dios me ha bendecido tanto aquí, es posible que después venga Labán y me quite a mis esposas. Y cuando nosotros tomamos decisiones malas, siempre hay temor en nosotros. Y déjeme decirle que yo he tomado decisiones malas. Y es tan horrible cuando tenemos miedo de que nos descubran. Y tenemos miedo de las consecuencias por las decisiones que hemos tomado. Y eso es lo que está pasando en la vida de Jacob. Así que él decide engañar a su suegro y se va con toda su familia. La tercera crisis es la crisis de Mahanaim. Cuando él está huyendo, dice que, ¿recuerda por qué él huyó la primera vez? ¿Cuál era el problema? Por Esaú, ¿verdad? Pero ahora que él está regresando otra vez a la casa de su padre, dice que tenía que obligatoriamente encontrarse con su hermano. Su hermano estaba ahí en un campamento y ahora él tiene que encontrarse con él. El versículo 32, el versículo 7, del capítulo 32, dice lo siguiente. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Ahora, déjeme decirle, Dios estaba permitiendo todo esto y orquestando algo para que Jacob pudiera rendirse a sus pies. Jacob era alguien que era fuerte físicamente, era alguien que tenía ideas. Y aquí lo vemos a él haciendo lo que él más sabe hacer, ingeniárselas por su propia cuenta. Y dice, bueno, mi hermano está ahí en el camino. Entonces, ¿cómo yo me la voy a ingeniar? Dice, voy a dividir el pueblo en 2. Voy a mandar un campamento primero. Y si mi hermano ataca este campamento, entonces todo el segundo campamento va a correr conmigo y nos vamos a salvar. Pero él no está ahí confiando en Dios. Él está poniendo sus ideas primero. Y dice, lo voy a hacer de esta manera. Entonces, el versículo 9 dice ahí del capítulo 32 lo siguiente. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Recién ahora Jacob se acuerda de Dios y dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano y de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Él tenía miedo de que él iba a herir a su familia. Entonces, cuando el temor se apodera de él suplica a Dios. Pero este era el plan de Dios, llevarlo hasta el punto donde él no tuviera recursos humanos para que se volviera a él. Así que este hombre todavía sigue luchando, tiene una lucha interior. Y veamos el versículo 19, ¿qué dice? Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto, hallaréis a Esaú cuando le hallaréis. Hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. ¿Qué hace él? No solamente, primero pensó en dividir el campamento en 2, ¿verdad? Y después, ¿sabe qué hace? Divide en manadas y dice, cuando ustedes pasen por donde Esaú van a decir lo siguiente, esto te lo manda mi hermano. Y después iba a pasar otra manada con otra gente e iban a decirle a Esaú, esto te lo manda tu hermano. Y dice él que empezó a mandar, hizo una gran fila
con presentes para su hermano Esaú, tratando de aplacar la ira. Entonces, él se estaba imaginando que su hermano estaba súper enojado, que lo iba a matar, y en vez de suplicar y confiar en Dios, él está tratando de arreglar la situación por su propia cuenta. Y entonces les dio, yo me imagino que a los niños les dijo, bueno, toma tú este corderito, y toma tú este presente, y toma, y aquel montón de gente con presentes, pasando por donde Esaú. Él se las ingenió, pero él todavía no confiaba totalmente en Dios. Y la cuarta crisis que quiero mencionar es la crisis de la soledad. Cuando Jacob hace pasar todo el pueblo enfrente, él se queda solo. Y cuando nosotros nos encontramos solos, ahí es la crisis más fuerte. Cuando no tenemos ningún amigo que se nos acerque, cuando lo único que nos queda es Dios, ahí es cuando nos volvemos a Él. Ahora, cuando Jacob se encuentra solo, cuando no puede tener el control de su vida ni la de sus seres queridos, es ahí el momento donde Dios se aparece para hacerlo entender que sin Dios ningún esfuerzo humano tiene sentido. Así que dice que hizo pasar todo el pueblo y él se quedó ahí y esa noche durmió solo. Y va a pasar algo interesante. Dice que se apareció Dios a Jacob esa noche, cuando él estaba solo. Y ahí hay una historia interesante. Dice que ese hombre empezó a luchar con Jacob. No dice que Jacob luchó con él, porque un hombre no puede luchar contra Dios. Pero dice que ese hombre, que es una teofanía, se dice en el Antiguo Testamento, las apariciones de Dios en forma de hombre son una teofanía. Dios se le apareció y entonces empezó a luchar. Ahora, ¿cómo es posible que un hombre luche contra Dios? Vamos a entender esto. Quizás, de la manera que yo lo veo, no fue una lucha física como nosotros nos imaginamos que él estaba ahí y Dios estaba enfrente y estaban peleando. No era así. Era más una lucha emocional, una lucha espiritual. Dios queriendo hacer entender a Jacob que necesitaba acercarse a él. Dios quería hacer que este hombre dejara de confiar en sí mismo y que comenzara a confiar en el poder de Dios. Pero pasó toda esa noche y dice que ese hombre, esa teofanía, esa aparición de Dios no pudo vencerlo. Eso quiere decir que no pudo cambiar el pensamiento de ese hombre. No pudo hacerle entender que él necesitaba a Dios. Entonces, dice que con un solo toque, esa aparición de Dios tocó una parte de su cuerpo, el muslo, y se dice que esa es la parte más fuerte del cuerpo humano. Ahora, cuando ese hombre es incapacitado totalmente físicamente, dice que al final lo único que le quedó decir fue: Dios, ahora no te dejaré hasta ver tu bendición. Recién ahora, él dice, ahora no te dejaré hasta que vea la bendición tuya. Por fin, Dios tiene que llegar muchas veces a nosotros hasta hacernos caer a lo más bajo. Y muchas veces cuando nosotros no queremos rendirnos, Dios va a llegar y hasta va a tocar nuestra parte física para que nos volvamos a Él. Y muchas veces estamos pasando por una enfermedad y Dios nos hace pasar por momentos tan difíciles. ¿Sabe por qué? Porque no nos queremos rendir a Él. No estoy diciendo con esto que una enfermedad que usted tiene es por su desobediencia. No necesariamente. Pero sí muchas veces Dios puede hacer cosas así y hacernos depender completamente en Él, para que nosotros no confiemos en nuestras fuerzas. Entonces, Él dice, por fin, Dios, no te dejaré hasta ver tu bendición. Ahora,
Por fin Jacob hace un altar a Dios y hace que toda su familia adore a Dios. Vamos al capítulo 35. Dice los primeros 3 versículos: y dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así que el oponernos a confiar plenamente en Dios dejará cicatrices en nuestra vida. Es mejor rendirnos ahora. En esta ocasión, ahora vemos a Jacob totalmente rendido. Pero ¿qué tuvo que hacer Dios? Fue un proceso tan largo que hasta tuvo que incapacitarlo físicamente. Y dice que después Jacob caminaba un poco cojo. No sé cómo caminaba, pero la gente podía ver que él tenía un problema ahora en su cadera. Entonces, la pregunta para nosotros es: ¿hasta dónde tenemos que llegar? ¿Hasta dónde tiene que llegar Dios para hacer que nosotros nos rindamos a Él? Dios no va a utilizar la medida más grande, la medida correctora más grande para hacernos que nos volvamos a Él. Pero créame, cuando usted se opone, cuando usted no quiere venir a Dios, Él lo va a traer como sea. Y si usted no quiere por las buenas, muchas veces Él lo va a hacer por las malas. No porque Él es malo, sino porque Él lo ama y quiere tener una relación con usted. Y la única manera muchas veces de tener una relación es haciéndolo depender totalmente de Él. Así que el no someternos a Dios nos hará que tengamos cicatrices en nuestra vida. Solamente esta semana tuve la oportunidad de hablar con 2 personas. Uno de ellos es familia mía, el otro es un amigo que estuve discipulando. La primera persona, mi amigo, me habló y me dijo: estoy desesperado, yo no sé qué hacer. Quisiera que estuvieras aquí en Honduras y volver a tener el tiempo de estudio de la Biblia que tuvimos antes. Y ahora estoy desesperado por no obedecer a Dios en el tiempo que tuve la oportunidad. Y en ese momento yo comencé a pensar: ¿cómo puedo ayudarte? Estoy aquí para escucharte, habla conmigo. Y bueno, tuve la oportunidad de regalarle el libro por internet, le mandé 8 decisiones sanadoras y vamos a comenzar a estudiarlo, aunque sea a distancia. Pero él me dijo: me arrepiento de no haber obedecido a Dios en el tiempo cuando tú estabas aquí, cuando estudiábamos juntos la Biblia. Ayer justamente en la noche tuve la oportunidad de hablar con un familiar mío y es tan triste porque él me dijo: ahora que estoy viejo, no sé ni cómo me siento. Los errores de la vida me han matado. Y bueno, yo comencé a decirle: la gracia de Dios es tan grande. Y comencé a pensar en el mensaje que había estudiado. Y dije: si Dios hizo eso con Jacob y tuvo tanta misericordia, también puede hacerlo con alguien como usted. Y también puede hacerlo con nosotros. Y quiero decirle, el tiempo para rendirnos a Dios, para regresar a Dios, el tiempo es ahora. Pongamos a Dios en primer lugar antes de que las cicatrices marquen nuestras vidas y tengamos que venir a Dios porque no aguantamos el dolor. Oremos.